Buenas noches, qué bueno que estás con nosotros. Vamos a iniciar la lectura del libro de Deuteronomio. Es el quinto libro de la Biblia en el Antiguo Testamento. Estamos leyendo de la Nueva Versión Internacional. Ya si nos habíamos acostumbrado a la pasta negra, ahora tenemos una pasta verde con rosita. Es la Biblia de mi hija. A propósito de ello, este libro de Deuteronomio trata de una segunda ley. La misma ley repetida ahora por segunda vez a una segunda generación. Recordemos que en los videos anteriores, en los libros anteriores, hemos visto que a causa de incredulidad o de rebeldía, toda una primera generación que había salido de Egipto no pudo entrar a la tierra que Dios les había prometido por su desobediencia. Y ahora, después de 40 años, están a punto de ingresar a la tierra que Dios les promete, pero es una segunda generación. Por tanto, Moisés toma un tiempo y recapitula la ley, les vuelve a decir la ley ahora a la siguiente generación. Deuteronomio significa, en palabras sencillas, segunda ley. Estemos atentos, será un recuento de lo pasado. Y aprovecho para decir que, a propósito de que es la Biblia de mi hija, la anterior era la Biblia de mi hijo también, que este libro es para mí de los que más me gustan. Me ha sido muy útil para transferir la fe que el Señor depositó primeramente en mí hace casi 20 años, después poderla transferir a mis hijos desde pequeños y más aún siendo jóvenes estudiantes, jóvenes con tantas inquietudes y preguntas. Y este libro de Deuteronomio me ha servido para establecer la fe en ellos y estoy viendo los resultados. Te animo como padre, como madre, como responsable de un joven a seguir manteniendo la fe en Dios. Sigamos tomando la porción de fe y nuestros hijos verán que es una fe real. Si estás empezando a aprender de Dios, inicia bien, toma la porción de fe, aplícala a tu vida poco a poco y tus hijos lo verán y querrán seguir tu ejemplo. Hoy tuve la oportunidad de hablar con una mamá y le decía, empieza a escuchar de Dios y tu hijo seguirá y después podrás dar a tus hermanas, a tus hermanos, a tus padres. Hablé también con un papá, lo encontré en la calle cerca del lugar de reunión a donde acudo cada miércoles a escuchar una porción de fe. Hablé con su hijo, me parecieron muy agradables, dijeron que iban a checar el canal y si nos están viendo, un saludo para ustedes. Me parecieron una gente bonita, una gente agradable. Gracias por escucharme allá y ahora gracias por estar en este canal. Bienvenidos. Continuemos entonces la lectura. Vamos a estar leyendo entonces el libro de Deuteronomio. Vamos adelante. En los libros anteriores he puesto énfasis, en este pondré más énfasis porque me gusta mucho. Es un libro riquísimo, riquísimo. Así que es la segunda ley. Vamos adelante. Deuteronomio capítulo 1, verso 1. Estas son las palabras que Moisés dirigió a todo Israel en el desierto, al este del Jordán, es decir, en el Arabá frente a Suf, entre la ciudad de Parán y las ciudades de Tofel, Labán, Hazerot y Disahá. Por la ruta del monte Seir hay 11 días de camino entre Oreb y Cades Barnea. El día primero del mes undécimo del año 40, o sea, 40 años después que salieron del desierto, Moisés les declaró a los israelitas todo lo que el Señor les había ordenado por medio de él. Poco antes Moisés había derrotado a Sihón, rey de los amorreos, que reinaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que reinaba en Astarot y en Edrei. Moisés comenzó a explicar esta ley cuando todavía estaban los israelitas en el país de Moab, al este del río Jordán. Les dijo, cuando estábamos en Oreb, el Señor nuestro Dios nos ordenó, ustedes han permanecido ya demasiado tiempo en este monte. Pónganse en marcha y diríjanse a la región montañosa de los amorreos y a todas las zonas vecinas, el Arabá, las montañas, las llanuras occidentales, el Negev y la costa, hasta la tierra de los cananeos, el Líbano y el gran río, el Éufrates. Un poquito de agua para continuar. Seguimos. Yo les he entregado esta tierra, adelante, tomen posesión de ella. El Señor juró que se la daría a los antepasados de ustedes, es decir, a Abraham, Isaac y Jacob y a sus descendientes. A los que nos están empezando a visitar, Abraham, Isaac y Jacob, sus historias se encuentran en el primer libro de la Biblia, en el libro del Génesis. Continuemos. En aquel tiempo les dije, decía Moisés, yo solo no puedo con todos ustedes. El Señor su Dios los ha hecho tan numerosos que hoy son ustedes tantos como las estrellas del cielo. Que el Señor, el Dios de sus antepasados,
los multiplique 1000 veces más y los bendiga tal como lo prometió. Que Dios multiplique también nuestras vidas, bendiga nuestras familias. Vamos adelante. ¿Cómo puedo seguir, decía Moisés, ocupándome de todos los problemas, las cargas y los pleitos de ustedes? Designen de cada una de sus tribus a hombres sabios, inteligentes y experimentados para que sean sus jefes. Sí, como padres necesitamos también ser sabios, inteligentes y además hijos, jóvenes. Somos más experimentados que ustedes. Así que un principio que podemos establecer aquí es, o extraer de aquí es, la autoridad también es dada a los padres, a los jóvenes, nos conviene obedecer. Sigamos adelante. Ustedes me respondieron, tu plan de acción nos parece excelente. Así que tomé a los líderes de sus tribus, hombres sabios y experimentados, y les di autoridad sobre ustedes. Los puse como jefes de grupos de 1000, de 100, de 50 y de 10, y como funcionarios de las tribus. Además, en aquel tiempo les di a sus jueces la siguiente orden: atiendan todos los litigios entre sus hermanos y juzguen con imparcialidad tanto a los israelitas como a los extranjeros. Otro principio que podemos extraer para aplicar hoy: delegar autoridad. Delegar autoridad. Tengamos confianza en aquellos que están a nuestro lado. Deleguemos autoridad en ellos, aliviemos nuestras cargas. Padres, deleguen autoridad en sus hijos. Y hijos, ustedes también tienen autoridad, los mayores sobre los menores, y nos conviene esa línea de autoridad. Delegar autoridad hace bien en la casa, hace bien en la sociedad, hace bien en el gobierno, hace bien en las congregaciones, en las iglesias, hace bien en todos lados. Otro principio: juzgar imparcialmente, rectamente en aquello que se nos permita juzgar, que se nos permita ejercer un juicio. Juzguemos imparcialmente. Sigamos. No sean parciales en el juicio. Consideren de igual manera la causa de los débiles y la de los poderosos. No se dejen intimidar por nadie, porque el juicio es de Dios. Los casos que no sean capaces de resolver, decía Moisés, tráiganmelos, que yo los atenderé. Fue en aquel tiempo cuando yo les ordené todo lo que ustedes debían hacer. Obedecimos al Señor nuestro Dios y salimos de Oreb rumbo a la región montañosa de los amorreos. Cruzamos todo aquel inmenso y terrible desierto que ustedes han visto y así llegamos a Cades Barnea. Entonces les dije: han llegado a la región montañosa de los amorreos, la cual el Señor nuestro Dios nos da. Miren, el Señor su Dios les ha entregado la tierra. Vayan y tomen posesión de ella como les dijo el Señor, el Dios de sus antepasados. No tengan miedo, ni se desanimen. Aprovecho para decirte, si tienes temor de algo, ve ante Dios, pide su protección, pide su bendición, pide su provisión, y si es la voluntad perfecta de Dios, no tengas miedo, Él te acompañará, no te desanimes, Él es tu fuerza. Sigamos adelante. Pero todos ustedes vinieron a decirme: enviemos antes a algunos de los nuestros para que exploren la tierra y nos traigan un informe de la ruta que debemos seguir y de las ciudades en las que podremos entrar. Su propuesta me pareció buena, así que escogí a 12 de ustedes, uno por cada tribu. 12 tribus, 12 personas. Los 12 salieron en dirección a la región montañosa y llegaron al valle de Escol y lo exploraron. Tomaron consigo algunos de los frutos de la tierra, los trajeron y nos informaron lo buena que es la tierra que nos da el Señor nuestro Dios. Sin embargo, ustedes se negaron a subir y se rebelaron contra la orden del Señor su Dios. Era la primera generación que se había negado y se había rebelado. No trae nada bueno la rebelión, la desobediencia. Veamos. Se pusieron a murmurar en sus carpas y dijeron: el Señor nos aborrece, nos hizo salir de Egipto para entregarnos a estos amorreos y destruirnos. ¿A dónde iremos?, decían. Nuestros hermanos nos han llenado de miedo. 10 de los 12 que habían ido habían dicho falsos rumores entre los demás, y entonces toda esa primera generación decían: nuestros hermanos nos han llenado de miedo, pues nos informan que la gente de allá es más fuerte y más alta que nosotros, y que las ciudades son grandes y tienen muros que llegan hasta el cielo. Era una exageración. Para colmo, nos dicen que ahí vieron anaquitas o gigantes. Entonces, decía Moisés, yo le respondí: no se asusten ni les tengan miedo. El Señor su Dios marcha al frente y peleará por ustedes, como vieron que lo hizo en Egipto y en el desierto. Por todo el camino que han recorrido hasta llegar a este lugar, ustedes han visto cómo el Señor su Dios los ha guiado, como lo hace un padre con su hijo. Otro principio: padre, eres tú quien guía a tu hijo.
vaya paquete que tenemos. Yo digo, Señor, ayúdame con este paquetote. Soy hombre, soy esposo, soy padre, soy hijo, soy amigo. Qué paquetote, pidamos la ayuda de Dios, porque como padre necesitamos guiar a nuestros hijos e hijos, déjense guiar por sus padres, por su madre. Seguimos. A pesar de eso, ninguno de ustedes confió en el Señor su Dios, decía Moisés, el Dios que se adelantaba a ustedes para buscarles dónde acampar. Recordemos que de noche lo hacía con fuego para que vieran el camino a seguir y de día los acompañaba con una nube. Cuando el Señor oyó lo que ustedes dijeron, se enojó e hizo este juramento. Esto es lo que dijo Dios de esta generación. Ni un solo hombre de esta generación perversa verá la buena tierra que juré darles a sus antepasados. Solo la verá Caleb, hijo de Jefone. A él y a sus descendientes les daré la tierra que han tocado sus pies, porque él fue fiel al Señor. La fidelidad trae recompensa. Seguimos. Por causa de ustedes el Señor se enojó también conmigo, dijo Moisés, y me dijo, tampoco tú entrarás en esa tierra. Quien sí entrará es tu asistente, Josué, hijo de Nun. Infúndele ánimo, pues él hará que Israel posea la tierra. Una vez se equivocó Moisés y hubo consecuencias, no pudo entrar a la tierra. Que Dios nos ayude a ser obedientes. Cuando no lo seamos, pidamos rápidamente su perdón para volver a la bendición. Sigamos. En cuanto a sus hijos pequeños, decía el Señor, que todavía no saben distinguir entre el bien y el mal, y de quienes ustedes pensaron que servirían de botín, ellos sí entrarán en la tierra y la poseerán, porque yo se las he dado. Es a esta generación, a estos hijos, esta segunda generación, el motivo de este libro, Deuteronomio, la segunda ley. A ellos les estaban hablando ahora. Y ahora regresen al desierto, sigan la ruta del Mar Rojo, les dijo a esa primera generación. Ustedes me respondieron, o esa generación respondió, hemos pecado contra el Señor, pero iremos y pelearemos porque el Señor nuestro Dios nos lo ha ordenado. Así que cada uno de esa generación se equipó para la guerra pensando que era fácil subir a la región montañosa. Pero el Señor me dijo, diles que no suban ni peleen porque yo no estaré con ellos. Si insisten, los derrotarán sus enemigos. Otro principio, a veces el Señor nos dice, no vayas. Mejor atendamos. Si nos dice no vayas, si las cosas no están saliendo bien, si no hay paz en nuestro corazón, mejor detengámonos. Muy probablemente Dios no está en el asunto y no irá nada bien si decidimos ir en contra de esa paz que experimentamos. Si estamos inquietos, probablemente no haya que hacerlo, ¿sí? Si hay paz en nuestro corazón, probablemente sea un indicador de que sí, el Señor estará con nosotros. Vamos a seguir. Yo les di la información, pero ustedes no obedecieron. Se rebelaron contra la orden del Señor y temerariamente subieron a la región montañosa. Los amorreos que vivían en aquellas montañas les salieron al encuentro y los persiguieron como abejas y los vencieron por completo desde Seir hasta Jormá. Entonces ustedes regresaron y lloraron ante el Señor, esa primera generación, pero Él no prestó atención a su lamento ni les hizo caso. Por eso ustedes tuvieron que permanecer en Cades tanto tiempo. Vamos al capítulo 2. Peregrinación por el desierto. Sigue el relato. Enseguida nos dirigimos hacia el desierto por la ruta del Mar Rojo como el Señor me lo había ordenado. Nos llevó mucho tiempo rodear la región montañosa de Seir. Entonces el Señor me dijo, dejen ya de andar rondando por estas montañas y diríjanse al norte. Dale estas órdenes al pueblo. Pronto pasarán ustedes por el territorio de sus hermanos, los descendientes de Esaú, que viven en la región de Seir. Aunque ellos les tienen miedo a ustedes, tengan mucho cuidado. No peleen con ellos, porque no les daré a ustedes ninguna porción de su territorio, ni siquiera el lugar donde ustedes planten el pie. A Esaú le he dado por herencia la región montañosa de Seir. Páguenles todo el alimento y el agua que ustedes consuman. Bien saben que el Señor su Dios los ha bendecido en todo lo que han emprendido y los ha cuidado por este inmenso desierto. Durante estos 40 años, el Señor su Dios ha estado con ustedes y no les ha faltado nada. Hoy le decía a una amiga, a una damita, ¿sí? Es Dios el que te ha cuidado y es Dios el que nos ha cuidado. Seamos agradecidos y seamos obedientes, sigamos tomando esta porción de fe. Así que volvamos al territorio de nuestros hermanos, los descendientes de Esaú que viven en Seir. Seguimos la ruta del Arabá, que viene desde Elat y Esión-Geber. Luego dimos vuelta y viajamos por la ruta del desierto de Moab. El Señor también me dijo, no ataquen a los moabitas, a los habitantes de la región de Moab, ni los provoquen a la guerra, porque no les daré a ustedes ninguna porción de su territorio.
a los descendientes de Lot. Lot, si quieres saber quién es, ve allá a nuestros videos y estarás viendo en el libro del Génesis los descendientes de Lot. Les he dado la herencia, por herencia, la región de Ar. También atrás vivió ahí un pueblo fuerte y numeroso, el de los emitas, que eran tan altos como los anaquitas. Tanto a ellos como a los anaquitas se les consideraba gigantes, pero los habitantes de Moab los llamaban emitas. Antiguamente los oreos vivieron en Seir, pero los descendientes de Saúl los desalojaron, los destruyeron y se establecieron en su lugar, tal como lo hará Israel en la tierra que el Señor le va a dar en posesión. El Señor ordenó, en marcha, crucen el arroyo Sered, y así lo hicimos. Habían pasado 38 años desde que salimos de Cades Barnea hasta que cruzamos el arroyo Sered. Para entonces ya había desaparecido del campamento toda la generación de guerreros, tal como el Señor lo había jurado. El Señor atacó el campamento hasta que los eliminó por completo. Era esa primera generación que se había rebelado y habían dicho que Dios los iba a destruir y que no iba a poder meterlos en esa tierra prometida y que los iba a dejar morir y que además sus hijos iban a morir. Bueno, el Señor se enojó con ellos y destruyó a todos los incrédulos, pero dejó a sus hijos y a ellos les está hablando en este libro de Deuteronomio. Seguimos. Cuando ya no quedaba entre el pueblo ninguno de aquellos guerreros, el Señor me dijo, hoy van a cruzar la frontera de Moab por la ciudad de Ar. Cuando lleguen a la frontera de los amonitas, no los ataquen ni los provoquen a la guerra, porque no les daré a ustedes ninguna porción de su territorio. Esa tierra se le he dado por herencia a los descendientes de Lot. Hace mucho tiempo esta región se le consideró tierra de gigantes porque antiguamente ellos vivían ahí. Los amonitas los llamaban samsumitas. Hay regionalismos, ¿verdad? Eran fuertes y numerosos y tan altos como los anaquitas, pero el Señor los destruyó por medio de los amonitas, quienes luego de desalojarlos se establecieron en su lugar. Lo mismo hizo el Señor en favor de los descendientes de Saúl que vivían en Seir, cuando por medio de ellos destruyó a los horeos. A estos los desalojó para que los descendientes de Saúl se establecieran en su lugar y hasta el día de hoy residen allí. Los que hemos estudiado en la secundaria, en la preparatoria, el bachillerato, hemos sabido la historia antigua y veíamos cómo había tanta guerra, tantos pueblos que andaban de un lado para otro, hacían guerra, los desalojaban y bueno, esto mismo está relatando aquí la historia del pueblo de Israel. Seguimos. Y en cuanto a los sabeos que vivían en las aldeas cercanas a Gaza, los caftoritas procedentes de Creta los destruyeron y se establecieron en su lugar. Después nos dijo el Señor, emprendan de nuevo el viaje y crucen el arroyo Arnón. Yo les entrego a Sihón el amorreo, rey de Hesbón y su tierra. Láncense a la conquista, declárenle la guerra. Eran instrucciones del Señor, así que mejor el pueblo iba a obedecer. Obedezcamos también lo que Dios diga. Hoy mismo comenzaré a infundir, dijo el Señor, entre todas las naciones que hay debajo del cielo, terror y espanto hacia ustedes. Cuando ellos escuchen hablar de ustedes, temblarán y se llenarán de pánico. Desde el desierto de Cademot, decía Moisés, envió mensajeros a Sihón, rey de Hesbón, con esta oferta de paz. Déjanos pasar por tu país, nos mantendremos en el camino principal, sin desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Te pagaremos todo el alimento y toda el agua que consumamos. Solo permítenos pasar, tal como nos lo permitieron los descendientes de Saúl, que viven en Seir, y los moabitas que viven en Ar. Necesitamos cruzar el río Jordán para entrar en la tierra que nos da el Señor nuestro Dios. Pero Sihón, rey de Hesbón, se negó a dejarnos pasar por allí, porque el Señor nuestro Dios había ofuscado su espíritu y endurecido su corazón para hacerlo súbdito nuestro, como lo es hasta hoy. Entonces el Señor me dijo, ahora mismo voy a entregarles a Sihón y su país. Láncense a conquistarlo y tomen posesión de su territorio. Cuando Sihón, acompañado de todo su ejército, salió a combatirnos en Yahaza, el Señor nuestro Dios nos lo entregó y lo derrotamos, junto con sus hijos y todo su ejército. En aquella ocasión conquistamos todas sus ciudades y las destruimos por completo. Decía este relato, matamos a varones, mujeres y niños, nadie quedó con vida. Solo nos llevamos el ganado y el botín de las ciudades que conquistamos. Desde Aroer, que está a la orilla del arroyo Arnón, hasta Galat, no hubo ciudad que nos ofreciera resistencia. El Señor nuestro Dios nos entregó las ciudades, una a una. Sin embargo, conforme a la orden del Señor nuestro Dios, no nos acercamos al territorio amonita, es decir, a toda la franja que se extiende a lo largo del arroyo Jaboc, ni a las ciudades de la región montañosa.
Es Dios el que da las instrucciones, a nosotros corresponde obedecer. Cuando no entendamos, pidamos su ayuda para obedecer y seguramente nos irá bien. Esto se está poniendo muy interesante. Hemos terminado la lectura de hoy, capítulos 1 y 2, y te animo a seguir tomando una porción de fe. Si no entendemos todo, sí, mantengamos la paciencia y poco a poco iremos aprendiendo algo más. En los comentarios está dejando algunas referencias hacia un comentario bíblico muy respetado de un autor llamado Matthew Henry que vivió hace muchos años, para que puedas obtener un poco más de información si deseas estudiar más a fondo esta lectura.